las decoraciones. Así que vamos a seguir con el tema que iniciamos la semana pasada. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Amado Dios y eterno Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, que una vez más nos podemos reunir, Señor, nos podemos juntar a través de la tecnología para escuchar tu palabra, para estudiar la lección, Señor, para vernos, para ver los rostros, Señor, de cada hermano que, Señor, que quizás hace días, mes, ya pasó un mes y no nos hemos podido ver, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, a saludarnos, a mandar abrazos, Señor, y sonrisas, Señor, a través de cámaras, a través de teléfonos. Señor, en este tiempo, yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado. Señor, que este mensaje sea una amonestación, Señor, para nuestra adoración a ti. Señor, que puede ser algo para consagrarnos más. Señor, que tu palabra, como lo aprendemos hoy o durante la semana, que tu palabra se puede explicar y, Señor, que se puede defender y también, Señor, enseñarnos cómo debemos adorarte, cómo, Señor, tú esperas que dirigimos nuestra vida, cómo, Señor, es que tu palabra, Señor, nos puede acercar más a ti. Señor, que tú puedes dirigir este mensaje. Señor, que tú puedes dirigir mis pensamientos, mis palabras, y que a todos que están conectados, Señor, que pueden ser bendecidos una vez más por tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre este tema. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Analizamos en el libro de Hechos que el discípulo Esteban estaba defendiendo su caso sobre el templo. Fue acusado de blasfemar el templo. Moisés, el nombre de Dios, fue acusado de decir o enseñar cosas de un Mesías, un hombre que estaba enseñando cosas hablando sobre la destrucción del templo, hablando de cómo las cosas tenían que cambiar, ¿no? Pero sabemos nosotros que a través de la Biblia, a través del Evangelio, que Jesús estaba tratando de no ser como cualquier religioso, sino una persona que vivía su fe y su religión y su relación con Dios, su confianza en Dios. Entonces llegamos al punto en el capítulo 7 a mirar que Esteban estaba demostrando cómo fue que a través de diferentes maneras, en diferentes tiempos, a diferentes personas, cómo fue que Dios se reveló a ellos. Y cuando llegamos a los versículos 44 hasta 47, vimos que Esteban estaba entrando en hablar en este momento más enfocado en el templo, en el tabernáculo, y cómo él estaba como dirigiéndose a llegar a un punto, y el punto lo vamos a destacar hoy, lo vamos a desarrollar en este mensaje, que Esteban, me imagino que estaba tratando de llegar a un punto y antes de llegar a ese punto, cortaron el tiempo para él. La hermana White dice en el libro Hechos de los Apóstoles que cuando Esteban ya estaba como llegando a su punto final, el sumo sacerdote rasgó o rompió su vestidura, no para
no por su ira, sino para llamar la atención a la gente, para que Esteban no siga testificando y predicando a cada uno de ellos que estaban ahí. Porque ellos veían, aprendimos la semana pasada que Esteban no era cualquier persona, que era un hombre lleno del Espíritu, que era un hombre que tenía la semejanza de un ángel. Entonces él sabía que si él seguía, muchos más se iban a convertir. Pero llegamos al versículo 47 diciendo que Salomón edificó una casa. ¿A quién? A Dios. Ahora vamos a continuar en el versículo 48 hasta 50, viendo qué fue que Esteban estaba tratando, como el punto clave que Esteban estaba tratando de desarrollar en ese momento. Versículo 48 del capítulo 7 del libro de Hechos dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora tenemos que mirar cómo Dios se reveló a estos hombres, a los diferentes hombres los cuales Esteban estaba predicando sobre ellos, cómo se reveló Dios a ellos antes del tabernáculo o antes del templo. Porque a Abraham Dios se reveló directamente o a través de sueños o a través de visiones. A José Dios se reveló en un sueño. Y Dios dice que Dios estuvo con José en Egipto cuando llegó ahí. Cuando Dios se reveló, se apareció a Moisés, fue a través de una zarza ardiente. Fue a través o en el monte Sinaí, cara a cara como un amigo, dice la palabra de Dios. Cuando Dios se reveló a Salomón fue a través de sueños y a través del fuego que consumió el sacrificio cuando Salomón estaba dedicando el templo a Dios. Entonces Dios se reveló en diferentes maneras, se manifestó en diferentes maneras, en diferentes tiempos y en diferentes lugares para cada uno de estos hombres. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos. Dios no habita solamente en tabernáculos. La presencia de Dios, aprendimos la semana pasada que era más para el arca, la presencia del arca. Pero la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo y fuera del tabernáculo. Mira conmigo Segunda de Crónicas, perdón. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6 dice, ese es Salomón hablando. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Ahora, vayan conmigo, miren la respuesta de Dios en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14 de Segunda de Crónicas dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré ¿desde dónde? Desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Ahora, vayan conmigo al Nuevo Testamento. El libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, versículos 21 y 24 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad
es necesario que adoren. Ahora, estos versículos nos hacen entender que Dios no está limitado en templos, edificios, casas, no importa. Dios no está limitado por algo hecho, ¿por qué? Por manos. El versículo en el hebreo significa, o sea, quiere decir, no está limitado por cosas hechas por manos o seres humanos. Dios no está limitado por seres humanos. Ahora, vayan conmigo a Isaías, porque tenemos que mirar esta cita, cómo fue escrita en el libro de Isaías. Isaías capítulo 66. Esteban está citando o está dando la cita del profeta Isaías. Isaías 66 dice, Jehová dijo así, versículos 1 y 2, el cielo es que mi trono y la tierra es que estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mira, ahora entienden, pongan atención a esto. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios está diciendo, ¿qué hará el hombre para mí? ¿Qué puede hacer el hombre para construir una casa, una morada para mí? ¿Qué puede hacer el hombre si yo ya he hecho todo? Si todo ha salido de mis manos. Si el hombre no puede hacer nada sin mi dirección, sin mi bendición. Si el hombre va a hacer algo para mí, yo tengo que darle los planes para que sea como yo lo quiero, como a mí me agrada, no como le agrada al hombre. Entonces, Dios está diciendo esto porque Él nos creó, Él nos hizo, Él hizo todo lo que vemos y lo que no vemos. Él nos creó, Él sabe todo desde la área más profunda de nuestro ser hasta cada pelo, dice la palabra de Dios, cada pelo que está en nuestra cabeza. Pero miren que en la parte que Esteban no llegó a decir en su caso o en su testimonio, esa segunda parte del versículo 2 de Isaías 66. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Lo que llama la atención de Dios a lo que nosotros hacemos o a nuestra adoración no es dónde lo hacemos, ni es quiénes somos nosotros para adorar, es cómo nosotros adoramos al Dios verdadero. Cuando necesitamos reconocer que nosotros no podemos hacer algo sin un espíritu correcto que le agrada a Dios. Nosotros tenemos que, en vez de preocuparnos a dónde adorar o cómo adorar, tenemos que preocuparnos qué tipo de espíritu estoy llevando a esta adoración. ¿Qué tipo de sentimientos estoy llevando o tengo? ¿Dónde están mis pensamientos para adorar al Dios verdadero? Dios está diciendo, en vez de preocuparte tanto por cómo vas a adorar o a dónde vas a adorar, preocúpate más por tu corazón. ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no te humillas y piensas lo que estás haciendo? ¿Por qué no reconoces tu necesidad de mí para salvarte y para perdonarte? ¿Por qué en vez de preocuparte dónde o cómo vas a adorar, por qué no pones más atención a mi palabra y me obedeces? Eso es lo que Dios está buscando, porque no es lo que yo hago, no es cómo lo hago, sino el espíritu que tengo para hacerlo. ¿Qué es mi propósito? ¿Qué son qué está llevando mi manera de adorar o no adorar a Dios? Es por eso que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Mis obras, mis pensamientos, mis palabras, no importa cuánta gente puedo llevar a las aguas bautismales, estas cosas no son lo que Dios busca de nosotros. O sea, Él busca que a través de nuestra fe podemos actuar y podemos responder en nuestra vida mostrando nuestra relación con Él. Pero
¿qué le importa a Dios si yo hago todas estas cosas, pero sin el espíritu de adorar, de humillarme y depender de Dios? Fíjense, el mismo pueblo que le construyó un tabernáculo en el desierto, fueron detrás de otros ídolos, fueron detrás de ídolos, fueron detrás de otros dioses, fueron detrás de otras naciones paganas. El mismo Salomón que le construyó un templo tan maravilloso, tan lujoso, fue el mismo Salomón que fue detrás de mujeres paganas y comenzó a permitirlas a entrar en su templo o en su palacio, perdón, a adorar esos ídolos y a adorar a sus dioses. Entonces, no importa de qué tipo de templo, no importa a dónde estamos, nosotros tenemos que ver cómo nosotros estamos adorando a Dios. Porque el templo, los servicios, las costumbres, en la liturgia, todo lo que hacemos, lo estamos haciendo en vano si el espíritu correcto no está dentro de nosotros. ¿Qué significa Dios o qué está diciendo Dios aquí cuando dice aquel que es pobre y humilde en espíritu? En otras palabras, en otras versiones dice un pobre y contrito espíritu. ¿Qué es contrito? ¿Qué significa eso? Contrito significa, es como un golpe, pero que suena, un golpe que hace un efecto en tu cuerpo, en tu vida. Un golpe que tú te haces, que el Espíritu siente, que es, yo veo la necesidad de Dios en mi vida. Yo veo la necesidad de Dios a salvarme, de perdonarme. Yo veo que yo no tengo nada en mi vida que es bueno y yo tengo que someterme en las manos de Dios. Un espíritu pobre es un espíritu donde ya ve la necesidad de la salvación. Yo no me puedo salvar. Yo no puedo hacer nada en mi vida bien sin la bendición de Dios. Yo no puedo hacer cosas bien en los ojos de Dios sin Dios estar conmigo. Eso es un espíritu pobre y contrito, un espíritu humilde. Fíjense que hasta que comenzó este caso con Esteban en Hechos capítulo 7, o al final de capítulo 6, ellos tenían ¿qué tipo de templo? ¿Qué tipo de templo? Tenían un templo, pero no fue el más grande como el de Salomón. Fue el templo que se construyó después de que los judíos regresaron a Jerusalén, después de su exilio. Entonces ellos tenían un templo, pero ellos mismos reconocían que eso no era nada comparado al templo de Salomón. Pero ¿qué pasó? Comenzaron a enfocarse tanto en el templo, enfocarse qué tenían que hacer, lo que se hacía, y se olvidaron qué el templo significaba para ellos. Mire que dice Mateo 12. Vayan conmigo al libro de Mateo. Mateo 12, versículo 6. Mateo 12, versículo 6 dice, esto es Jesús hablando, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. ¿Y qué pasó? Lo sacaron del templo, lo echaron del templo. No reconocieron que Él era el sacrificio mayor, que Él era Jesús, era el sacrificio perfecto que vino a este mundo por ellos o para ellos. Ellos no reconocieron de lo que ellos estaban haciendo, señalaba a Él. Se olvidaron del Mesías, se olvidaron del Cordero perfecto que fue inmolado desde antes del principio de este mundo. Se olvidaron que el templo no era el fin en sí, sino el templo era un método o era la manera como llegar al fin. Se olvidaron de qué se significaban los sacrificios, los ritos, todo lo que hacían. El pan, el candelabro, el altar de incienso, el altar de sacrificio. Se olvidaron de que eso señalaba a algo más importante de solamente tener el templo. Entonces me hace pensar, hubo algo más importante, o hay algo más importante, más significante en el templo que solamente tener
un sacrificio o solamente tener la presencia de Dios o el arca del pacto. Lo que el tabernáculo hizo para ellos, o el templo hizo para ellos, era ayudarnos a entender que hay una manera que un pecador como yo, como usted, puede llegar a estar en la presencia de Dios y ser perdonado. El templo era la manera que un pecador puede llevar sus pecados y ponerlo sobre alguien o algo que tiene que morir, porque si me quedo con mis pecados, yo voy a morir. Se olvidaron que el templo significaba que cada cordero, cada cabrío, cada sacrificio que se hacía era porque en algún día el Mesías iba a llegar a tomarse todos esos pecados, al querer limpiar cada persona, cada pecador de sus pecados para darle la vida eterna. Jesús vino como Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, para llevar nuestros pecados sobre él. Él vino para demostrar, él mismo fue el tabernáculo, caminando, hablando, viviendo entre la gente como Dios mismo, queriendo demostrar que ustedes tenían el tabernáculo, entonces tenían el templo de Salomón, ahora tienen este templo aquí, pero yo soy el sacrificio perfecto. Yo soy el tabernáculo y el sacrificio. Yo soy la manera que ustedes van a llegar al cielo, no a través de este tabernáculo, no a través de estos sacrificios. Pero cuando el velo se rompió, ahí el tabernáculo, el templo, quedó sin la gloria de Dios y sin ese poder de poder lavar y limpiar a los seres humanos de sus pecados. Jesús murió la muerte que ellos deberían morir, que nosotros, que tú deberías morir. Y Jesús nos dio la vida eterna que Él solo merecía y que Él todavía solo merece. Pero aún Jesús no solo terminó ahí, su ministerio no solo terminó en la crucificación. Jesús no solo terminó ahí ascendiendo de vuelta al cielo. No, Jesús siguió con su ministerio en el santuario celestial. Vayan conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Oyen bien, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Jesús no terminó su obra aquí en la tierra. Jesús no entró en el lugar santísimo aquí en la tierra. Jesús fue crucificado, murió aquí en el patio terrenal. Pero Él ahora pasó, hace tiempo que pasó al lugar santísimo en el santuario celestial. Jesús, su obra, su vida, su ministerio, su sacrificio no terminó en la cruz. Sigue en el lugar santísimo. ¿Haciendo qué? Limpiando nosotros de nuestros pecados. Ayudándonos a vivir vidas más justos en los ojos de Dios. A vivir vidas que están, como Dios dice, mereciendo, buscando esa corona de vida. Buscando ese manto de justicia de Cristo. No viviendo a través de nuestras vidas o a través de nuestras obras, sino a través de las obras de Jesús. La vida perfecta de Jesús. Jesús no entró a seguir con su ministerio aquí, pero está en el santuario celestial siguiendo, perdonándonos, limpiándonos de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo debemos entender? ¿Cómo deberíamos considerar la casa de Dios en estos días? ¿Cómo deberíamos mirar a un templo ahora en nuestro tiempo moderno? Quizás es donde
íbamos a adorar a Dios, solamente a adorar a Dios. Quizás era donde íbamos a estar en la presencia de Dios. Quizás era donde íbamos a hacer iglesia para convivir y juntarnos con otros creyentes. Quizás entrábamos antes y salíamos, llegábamos de una manera y salíamos de la misma manera porque no había convicción, no había un cambio genuino en nosotros. Pero quizás hoy podemos aprender que la casa del Señor puede ser algo diferente para nosotros. Algo más que puede traer una convicción más grande a nuestra vida, que puede traer un cambio más mejor a nuestra vida. ¿Qué pasaría si en estos días que ya no podemos llegar al templo, si en nuestra casa, en nuestro hogar, se puede hacer un espacio, se puede convertir nuestro hogar en un templo de adoración a Dios? Quizás podemos separar un espacio, un cuarto, en una sala o algo, donde podemos ahí estar y levantar un altar espiritual para Dios, poniéndonos ahí como un sacrificio vivo para Dios, elevando nuestras adoraciones, nuestra ofrenda de gratitud, o elevando todo lo que tenemos dentro de nosotros, poniéndonos en ese altar para que Dios haga el cambio en nuestra vida. Podemos levantar un altar espiritual para nuestra familia, para estar juntos y decir, Dios, aquí estamos. Que se haga tu voluntad en nuestra vida, en esta familia. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué pasaría si el templo que tenemos, qué pasaría si hacemos una reevaluación al templo que vamos, a la casa de Dios que pertenecemos? Que en vez de solo ir a adorar a Dios, podemos entrar con un espíritu de adoración, de agradecimiento, dejando no solo nuestra adoración o trayendo no solo nuestra adoración, pero ofrenda de nuestro labor, ofrenda de nuestro agradecimiento, ofrendas de nuestra vida, de cómo dependemos tanto y de todo en Dios. Quizás esa casa de adoración, esa casa de Dios se puede convertir en una casa donde señalamos a otros pecadores como nosotros, a decir, mire, aquí es donde se adora a Dios verdadero. Aquí es donde se encuentra la misericordia, la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Aquí es donde se predica la palabra de Dios que vive, que influye, que cambia, que transforma. Aquí es donde se encuentra la presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué tal si podemos llegar a la casa de Dios, al templo, a renovar nuestro pacto con Él, o a aceptar ese pacto que Él ya hizo con nosotros, a considerar que Dios, ya tú diste el sacrificio mejor para mí. Yo quiero aceptar ese sacrificio de nuevo. Yo quiero dejar el yo aquí y yo quiero salir con el Espíritu de Cristo. Piense que ya no tenemos que llevar un sacrificio al tabernáculo. No tenemos que llevar un cordero, unas palomas. No tenemos que llevar algo para sacrificar, para limpiarnos de nuestros pecados. Dios ya lo hizo a través de Cristo Jesús. Y cuando lo aceptamos cada día, podemos confesar nuestros pecados a través de nuestra oración y dejarlo ya en Jesús. No tenemos que preocuparnos del sumo sacerdote de la iglesia o cualquier sacerdote en cualquier iglesia que esté bien en los ojos de Dios. No, nosotros tenemos un sumo sacerdote perfecto en el cielo que en este tiempo está intercediendo por nosotros. No tenemos que preocuparnos, que luchar por mi vida o por tu vida, a vivir una vida recta y justa en los ojos de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo que nos va transformando día a día, porque tenemos el manto de justicia de Jesús, de vivir una vida perfecto que nos va a cubrir en los ojos de Dios.
No tenemos que temer de no tener la salvación si no vamos a la iglesia, a un catedral, a un templo. No, porque la salvación tenemos en Cristo Jesús, mis seres queridos. La salvación lo tenemos aceptando a Jesús, no solo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, pero también como nuestro mediador. No tenemos que depender de ninguna otra persona, solo Jesús. Solo Jesús. La verdad, el camino y la vida. ¿Dónde está tu Dios? Vayan conmigo a Salmo 99. Salmo 99. Versículo 5. Mire qué dice. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Ahora, quizás estás pensando, ¿por qué el estrado de sus pies? ¿Por qué no podemos llegar al trono como dice Pablo? ¿Por qué tenemos que humillarnos al estrado de los pies de Dios? Pues fíjense que en estos tiempos el estrado de un rey todavía era un lugar de poder, un lugar de donde se puede acercar y estar y tener el honor de estar en la presencia del rey. Y cuánto más entonces sería el estar en el estrado de Dios, el rey de los reyes, el rey de reyes y señor de señores. Al estar al estrado de los pies de Dios, que dio su vida por nosotros. Porque aunque el estrado no es como la silla o el lugar de poder como es el trono, todavía es un lugar de honor cuando estamos con Dios. Y si Dios está diciendo, el estrado de mis pies, este mundo, no es mi trono, sino el cielo. Pero Dios no está limitado por el cielo ni por la tierra. Y Él puede estar con nosotros en cualquier lugar. Él puede estar aquí o allá en cualquier momento. Dios no está limitado. Ni nosotros podemos limitar a Dios a través de templos ni edificios. Pero mire cómo Dios es tan amoroso con nosotros. Que dejó el trono en el cielo, dejó su posición de autoridad, dejó el trono, dejó al estar en la presencia donde los ángeles lo adoran día y noche, y bajó a dónde? Al estrado de sus pies a estar con nosotros. Dejó toda la gloria para estar donde nosotros estamos aquí en este mundo. Y saben, la promesa más linda, la promesa más grande que nosotros podemos aceptar y aplicar a nuestra vida es que el deseo de Dios, un día muy cercano, es de bajar otra vez del trono al estrado para llevarnos del estrado a su trono de gloria. Amén. Hoy podemos comenzar una adoración verdadera. Hoy podemos comenzar una adoración que viene desde el fondo de nuestro corazón, que viene con nuestra mente, una adoración en espíritu y en verdad al Dios Todopoderoso. Hoy es el día donde podemos decir que nuestra adoración comienza a saber que Dios dio todo para nuestra salvación, a saber que nuestra adoración no se basa en lo que hacemos, pero cómo lo hacemos. Nuestra adoración no se basa en dónde lo hacemos, sino cómo lo hacemos, con quién lo hacemos. Si yo estoy haciendo la adoración a Dios conmigo, con mí mismo, o lo estoy haciendo con el Espíritu Santo. La adoración verdadera comienza cuando nosotros nos humillamos
Cuando venimos a Dios con un espíritu humillado, contrito, pobre, reconociendo que sin Él no somos nada. Sin Él nos vamos a quedar aquí en el estrado, nos vamos a morir aquí en el estrado. Vamos a terminar la vida aquí en el estrado. Y nunca, nunca pasaremos al trono de gloria. La adoración verdadera comienza desde el momento que nos levantamos en la mañana hasta el momento que nos quedamos dormidos en la noche. Mi vida, tu vida, tiene que ver todo lo que hagamos, todo lo que pensamos, todo lo que comemos, todo lo que vivimos, lo que vemos, cualquier influencia que pueda entrar en nuestra vida, que sea algo para adorar al Dios verdadero. Mis seres queridos, nuestra vida tiene que ser una vida de adoración constantemente, continuo y constante en los ojos de Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está intercediendo por mí en el santuario celestial. Mi Dios está viviendo en mí, ayudándome a vivir una vida recta, correcta y justa en los ojos de Dios. Mi Dios está sentado sobre su trono, con la autorización sobre todo el universo. ¿Dónde está tu Dios? Si hoy tú crees, que si hoy tú aceptas esto, que Dios está contigo, que Dios está intercediendo por ti y que Dios está sentado sobre su trono, manda estas 3 declaraciones a alguien que no está conectado en este momento. Estas 3 declaraciones, mándalos, envíalos a través de text a alguien, un familiar, un ser querido, un amigo, un compañero de trabajo. Mándalo ahora. No tengas temor, no tengas vergüenza de declarar quién es tu Dios y dónde está tu Dios. En estos días tenemos que saber y recordarnos que Dios está con nosotros, que Dios está en el cielo y en la tierra, que Dios está en mí y en ti también. ¿Dónde está tu Dios? Mande estas 3 declaraciones. Mi Dios está en el cielo, mi Dios está en mí y mi Dios está sobre el trono. Y después de mandar esos 3 declaraciones, después de enviarlo, mándela a esa persona una más, preguntándole, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo, mi Dios está en mí, mi Dios está en su trono. ¿Dónde está tu Dios? Oremos. Buen Padre Celestial, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios que no está limitado, Señor. Tú eres el Dios que Señor, tú puedes estar en cualquier lugar, en cualquier momento, Señor. Señor, tú no estás limitado por nuestras acciones, tú no estás limitado, Señor, por el lugar que nos encontramos, tú no estás limitado, Señor, por el tiempo. La única cosa que puede limitar tu poder y tu presencia, Señor, es nuestra decisión, nuestro corazón, Señor. La única cosa que puede limitar, Señor, tu poder a trabajar en nuestra vida es, Señor, si no permitimos que tú entres, Señor. Bendito Dios, yo oro por cada persona escuchando en estos momentos, por cada persona que escuchará en el futuro, por cada persona que recibirá un mensaje de texto en este día, Señor, preguntando dónde está el Dios de otra persona, si ellos creen en Dios, si no creen en Dios. Señor, si ellos lo van a declarar que tú eres el Dios de ellos, si ellos van a confirmar, Señor, a través de su fe, que tú eres el Dios de su vida. Señor, que en estos días podemos adorarte como tú mereces, que podemos, Señor, cambiar nuestra vida, hacer una vida de adoración
continuo a ti. Un vida, Señor, perpetuamente adorándote, Señor, buscando estar en tu presencia, buscando, Señor, siempre tener esa línea de comunicación abierta. Querido Dios, que tú puedes ser glorificado en nuestra vida, estando en casa o afuera, no importa, Señor, pero que comienza aquí, en este momento, Señor, que comience, Señor, en este día, para que al momento que podemos llegar al templo, que todos vean, Señor, que nuestra adoración no comenzó en el sábado, no comenzó una noche, un miércoles o un viernes en la noche, no comenzó, Señor, un domingo en la noche, sino comenzó desde que los levantamos, Señor, comenzó desde hoy, si no lo hemos hecho. Señor, nuestra adoración, nuestra vida comienza, Señor, contigo ahora. Señor, gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por siempre estar pendiente de nosotros. Y gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos ayudarás a adorarte como tú te lo mereces. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas